encanta cómo Dios empieza a moverse, el Espíritu Santo se empieza a mover con libertad. ¿Hay alguien, antes de continuar, que nos visite por primera vez el día de hoy? Que pueda levantar tu mano. ¿Alguien que nos visite por primera vez? Todo el mundo es de casa. Increíble. Entonces, entre familia, hay más confianza. Tráigame los mariachis, por favor. Y qué increíble es poder disfrutar su presencia, ¿cierto? Qué increíble es poder disfrutar todo lo que Él hace, cómo nosotros podemos vivir una vida de milagros, cómo podemos vivir cada cosa. Pero nosotros tenemos que entender algo. Hay poder cuando nosotros escuchamos su voz y nos ponemos a actuar. Esta historia que quiero contarte hoy, lo que quiero compartirte el día de hoy, son de esas cosas que Espíritu Santo te recuerda, que tal vez ya las hemos platicado anteriormente, pero hay mensajes que necesitan ser reforzados y cosas que necesitamos volver a escuchar, porque todos queremos ver milagros en nuestra vida, ¿cierto o no es cierto? ¿Alguien quiere ver milagros en su vida? Levanta la mano, ¿sí o no? Hasta la persona más escéptica quiere ver milagros en su vida. El problema es que muchas veces queremos que los milagros sucedan como yo quiero verlos, ¿sí? Y el Espíritu Santo me ha hablado de muchas cosas estos últimos días, estos últimos meses. Dios, a través de la vida de diferentes personas, yo he visto muchas cosas de cómo opera una vida de milagros. Y tiene todo que ver con lo que quiero hablarte hoy. Porque podemos vivir milagros de diferentes maneras. Milagros en mi vida o milagros en la vida de las personas que me rodean. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero que el milagro suceda a mi manera? Es como la persona que viene y dice: ¿sabes qué? Me siento muy mal, estoy muy enfermo, creo que tengo azúcar, o creo que tengo diabetes, creo que me está pasando esto, me pongo mal. Y la persona o el médico le dice: deja de tomar Coca-Cola. No, eso no puede ser la solución. Dios va a hacer el milagro. Y no queremos dejar de hacer cosas porque queremos que el milagro opere de cierta manera. No es que Dios me va a soltar y me va a proveer así nada más. Y viene alguien y te dice: te voy a dar una clase de cómo manejar tus finanzas personales. No, Dios me va, yo quiero seguir gastando y despilfarrando sin ser un administrador, porque Dios va a venir y lo va a soltar. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a creer que Dios va a actuar como Él quiere que actúe. Pero si nos damos cuenta, hay muchos milagros que suceden cuando empezamos a cambiar cosas en nuestra vida, aun cuando la gente piensa que estás loco por hacerlas. Pero Dios siempre quiere que nosotros veamos, experimentemos y vivamos milagros. Solamente Dios es el que puede hacer que los milagros sucedan. Tú te puedes ir al diccionario, te puedes ir a... Ahorita ya no hay... Antes ¿alguien tuvo enciclopedia en su casa? ¿Sí? Todos tuvimos alguna enciclopedia o varias, ¿sí? Mis papás no sé por qué tenían una adicción en comprar tantas enciclopedias, pero cuando llegó en carta todo se fue. Llegó Google y pues olvídate, ¿verdad? ¿Pero por qué estaba diciendo esto? Porque tú puedes buscar en una enciclopedia, puedes buscar en Google, puedes buscar en el diccionario el significado de la palabra milagro, ¿sí? Y siempre va a hablar, es un suceso extraordinario que no se puede definir por leyes naturales. Y es interesante porque en todo donde tú busques, siempre al final tiene punto y coma y dice: suele atribuírsele a Dios. No dice a un ser sobrenatural, no dice a un ser supremo, no dice una energía, no, dice suele atribuírsele a Dios. Porque Dios es el que puede hacer los milagros. Y los milagros están a la orden del día, siempre lo digo. Pero todo depende de qué tanto tú te atrevas a actuar y hacer ciertas cosas que Dios te pida hacer. Como preámbulo te voy a dar dos historias. Una la hemos hablado repetidamente, la historia de Noé, ¿sí? Y para que nosotros antes de entrar de lleno a la vida de Noé, yo quiero hablarte de cómo nosotros podemos primero, ¿sí?, hacer que los milagros empiecen a suceder en nuestra vida. Los primeros dos puntos son los más sencillos. Punto número 1. 3 puntos básicos para que empecemos a ver milagros en nuestra vida.
El punto número 1 es muy sencillo: identificar en dónde necesito que suceda un milagro. ¿En dónde necesito que suceda un milagro? Si te preguntara ahorita, todos tendríamos por lo menos una o dos áreas en nuestra vida donde necesitáramos que sucediera un milagro. Ahora, los expertos dicen que la mayoría de los milagros tendrían solución si el hombre comenzara a tomar rienda, autoridad y control sobre sus hábitos. Porque la gente viene y pide sanidad por su cuerpo cuando ha vivido 25 años siendo irresponsable con su alimentación. ¿Sí? Porque el ser humano viene a pedirle a Dios un milagro financiero cuando ha sido 30 años de su vida irresponsable en su administración del dinero. Porque viene una persona a pedirle a Dios que restablezca la relación con su familia cuando en los últimos años ha sido irresponsable con sus emociones y le ha dado rienda suelta a lo que siente en cualquier momento. Pero en esos momentos tan difíciles donde el hombre ya no puede hacer nada, Dios opera. Esa es la ventaja que tenemos. Entonces, primero identifico en dónde necesito que suceda el milagro. Te voy a dar 30 segundos, 29, 28, 27, 26, 25, ya, con 5 segundos. Ya identificaste un área donde necesitas un milagro, ¿cierto o no es cierto? Es fácil identificarlo. Yo necesito que opere en esto. Ahora, me atrevería a decirlo, pero si te diera un minuto para pensar en un milagro, te aseguro que inmediatamente piensas en un milagro para ti, pero la gran mayoría después de 25 segundos empezaría a pensar en el milagro para alguien más. Porque cuando pensamos que Dios va a hacerlo con nosotros, sabemos que Dios lo va a hacer con alguien más. Entonces lo primero es identificarlo. Número 2, eso te viene la parte interesante. Tienes que pedir por lo que necesitas. Y aquí tiene un poco que ver con lo que hablaba hace un momento. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 33:3, de los favoritos de todo el mundo. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Es de los clásicos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé y te mostraré ¿qué? Dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice, clama a mí, ¿y yo qué? Te responderé. Dios dice, yo voy a responder cuando tú me clames. Hay quien quiere que Dios responda sin decirle nada. Oye, ¿y no has orado? Pues Dios ya sabe mi petición. Oye, pues vamos a ayunar, a leer la Biblia juntos, ¿cómo es? Pues Dios conoce mi necesidad, ¿no? Él puede. ¿Alguien ha conocido a alguien así? Si eres tú, no levantes la mano. Pero tenemos que hablar, tenemos que orar. Orar, siempre he dicho, hablar con Dios es hablar con Dios. Si tú crees que orar es lo que pasa por tus pensamientos, discúlpame, solo son pensamientos. Una oración es cuando yo puedo abrir mi boca, puedo hablar, puedo externar lo que necesito y decirle a Dios, Dios, necesito esto. Y entonces Dios comienza a actuar, pero tengo que hablar. Hay un dicho que dice, el que no habla, y no viene en la Biblia. No, para que luego no me digan, el pastor dijo que, en primera de Paco 2:3 dice. No dice. ¿Pero por qué? Pues es lógico. Porque aunque Dios lea nuestra mente, esté en nuestros pensamientos, Él necesita que yo externe, que yo saque, que yo diga la palabra. Hay un mensaje, no sé si es de miércoles o domingo, que hablamos del poder de la palabra, donde yo hablo acerca de cómo tenemos que hablar, tenemos que soltar la palabra. Entonces, yo tengo que pedir. Ahora, el punto número 3 es el más complicado, pero a la vez el más sencillo. ¿Cómo? Claro, ¿por qué? Porque el punto número 3, vamos a repasarlos. El punto número 1, identifico dónde necesito el milagro. Punto número 2, ¿qué voy a hacer? Pedir por lo que necesito. Y el punto número 3 es, Dios va a escuchar, ¿sí? Va a responder, pero yo tengo que actuar. Hay cosas en nuestra vida que no han sucedido porque no hemos actuado.
hay milagros que no hemos visto todavía porque no hemos actuado. Porque Dios busca personas que actúen. Hasta el día de hoy no he encontrado un solo personaje, hombre o mujer en la Biblia, que Dios no haya llegado a obrar de manera sobrenatural mientras estaba viendo la tele, mientras estaba sentado haciendo nada. Perdóname que lo diga, era 10 de la mañana y todavía estaba acostado viendo WhatsApp, Instagram. Ahora no te digo, levántate a las 4 de la mañana, pero pues, por lo menos cuando salga el sol, ¿verdad? No, es que aquí va a llegar mi milagro. Dios habla ciertas cosas, y perdóname que lo diga así, pero es que este mensaje es de cómo nosotros muchas veces limitamos las cosas. ¿Sabes quién es el que más limita los milagros en tu vida? No es el diablo, eres tú. ¿Sabes quién es el que más limita el poder de Dios en tu vida? No es el diablo, eres tú. Porque Dios te da las cosas, Dios te habla, tú escuchas. Ahora, nadie me puede decir aquí que nunca ha escuchado la voz de Dios, porque por lo menos alguna vez su conciencia les ha dicho que hagan o no hagan ciertas cosas. Y es el Espíritu de Dios hablando. Dios, dame una señal. ¿Iré o no iré? Y un autobús enfrente así, detente. Un alto de esos que tienen luces, que alto, detente, para, regresa, y tú, háblame Dios, háblame Dios. Luego, alto ahí si estás escuchando este mensaje, y luego, háblame Dios. Porque nosotros somos los que nos detenemos muchas veces. Nosotros somos los que evitamos que las cosas sucedan. Porque Dios quiere que nosotros actuemos. Ahora, lo que pasa, y aquí es donde se empieza a poner interesante la historia, es que cuando yo quiero que Dios opere un milagro, Dios va a responder. Pero el 99% de las veces, bueno, 99.9% de las veces, bueno, 99.999% de las veces, Dios te va a decir o te va a pedir que actúes de una manera tan loca, tan fuera de lo normal, que la verdad es que la mayoría de las veces nos incomoda. Ahora, ¿Dios quiere probarte? No, Dios no necesita probarte. Pero Dios quiere saber qué tanto anhelas y que tú puedas actuar para que las cosas sucedan. El primer hombre en la Biblia, bueno, hay muchos, pero uno de los primeros que se atrevió a hacer locuras escuchando la voz de Dios fue Noé, como ya lo mencionaba hace un momento. La humanidad estaba pasando por un momento bastante complicado. Dios habla acerca del diluvio y le dice a Noé que construyera el arca. Y Noé lo hizo, aun y cuando los demás pensaran que esto era ¿qué? Una locura. No voy a meterme de lleno en la historia, pero literalmente Noé escuchó la voz de Dios y aunque parecía una locura, esto salvó su vida y la de su familia. Cuando escuchas la voz de Dios y actúas aun y que parezca una locura, esto va a salvar tu vida. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tomar esta decisión? ¿Cómo puedes actuar así? ¿Cómo puedes? Y la gente a tu alrededor te dice, esto es una locura. Pero tú tienes que saber que Dios nos pide hacer a veces tantas locuras. Yo tengo tantas historias, podría crear una antología entera de situaciones en mi vida en las que la mayoría de las personas a mi alrededor, inclusive mi familia, me tacharon de loco, me tacharon de que no iba a suceder y de que cómo podía hacerlo. Menos mi esposa, ella siempre me empuja a hacer las cosas. Pero cuando la gente empieza a ver los milagros suceder en tu vida, entonces es cuando empiezan a darse cuenta el nivel de fe que tienes y el Dios en el que tú crees. Una vez alguien dijo, dime que no puedo hacer algo y me voy a tomar una foto haciéndolo y lo voy a subir a mi Instagram.
Porque cuando Dios te dice que hagas algo va a parecer locura, porque la gente no lo va a entender, la gente no va a saber lo que está pasando. Pero Dios le dijo a Noé: Noé, construye el arca, porque el arca va a salvar tu vida. Y la gente decía: ay, qué pena, qué vergüenza, ¿cómo lo vas a hacer? Y él dijo: me vale. Si Dios dice que esto va a salvar mi vida, esto va a salvar mi vida. Ahora, yo quiero que hoy empieces a meditar en esto y te empieces a dar cuenta cuáles son las cosas que Dios te ha dicho que parecieran locura. Y estoy hablando de todo. Estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de tus finanzas, estoy hablando de tu salud. Y perdóname que lo diga así, pero es que es tiempo de que nosotros tomemos la responsabilidad que como seres humanos nos toca para que Dios pueda hacer lo que a Él le toca. Porque sería irresponsable que Dios me sanara y yo siguiera teniendo las mismas actitudes y hábitos irresponsables en mi vida. No dormir, estresarme, comer mal, no cuidarme y todo este tipo de cosas. Lo mismo sucede con el tema de las finanzas. Lo mismo sucede con el tema de las emociones. Porque Dios me dice: haz una locura. Y tú dices: no, Dios, ¿cómo? Mejor haz el milagro de esta forma. La segunda persona que vemos que opera en este tipo de cosas es Josué. Y dice que Dios le dice a Josué que tome Jericó. Ahora, Jericó, dice la Biblia, que estaba cerrada. Y me encanta porque la Reina Valera dice, bien cerrada. Así lo dice, literal. Está en Josué capítulo 6, versículo 1. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Dice: a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía, mas Jehová le dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Hay milagros en tu vida que esperan a tu obediencia para ser activados, aun y cuando parezca una locura. Jericó era una de las ciudades, históricamente hablando, que era prácticamente imposible que alguien la tomara. Y menos unos llegando con tamboras. Y decía a Josué: a ver, vamos todos a tumbar Jericó. Y le dijo Josué: vamos a juntarnos todos, les voy a decir un plan porque vamos a tomar Jericó. ¿Listos? Sí. Entonces dice que estaban los generales. Pues esto lo digo yo, ¿verdad? No, así, el pastor dijo que... Yo me imagino, estaban los generales y llegaron. Este es el momento. Entonces le hablaron a Chiquilín, así 3 metros, tipo Goliat, así. Dijo: vas a agarrar el tronco de roble que reforzamos con picos en la punta. Es tu momento de brillar. Y los generales estaban listos y estaban todos. Y le dice el general al coronel, le dice: las armas que estabas preparando, afila el hacha, afila las... No, ya, ese es el momento. Vamos a tomar Jericó. Josué ya nos reunió para tomar Jericó. Entonces los primeros que llegaron y estaban en la primera fila en esa junta eran los del ejército, los capitanes. Y ahí atrás a un lado se escuchaba afinando una guitarra. ¿Sí? Entonces Josué dijo: Dios me ha dicho que vamos a tomar Jericó. Y todos dijeron: entonces, sí. Entonces dijo: yo tengo esta idea, vamos a... Y Josué les dijo: pero espérenme, a ver, los músicos, si me pueden acompañar, mis músicos, a ver, mi mariachi. Y les dijo: a ver, los músicos, ¿cómo andamos de dame do? ¿Sí se saben la de los muros de Jericó? Y entonces dice: agradezco a todos los presentes por estar aquí. Gracias a todos los grandes, los pequeños, por su esfuerzo. Sé que todos ustedes son hombres de guerra. Sé que todos ustedes son aptos, audaces. Pero Dios me ha dicho que Jericó va a caer. Jericó va a caer si le damos 7 vueltas. Y luego 7 vueltas. Sí, si le damos 7 vueltas. Pero aquí viene la parte interesante. Vamos a traer un DJ
que va a estar tocando. El primer día vamos a tener DJ, luego vamos a tener trío, marimba, mariachi, orquesta, banda, y al séptimo día vamos a ir todos juntos. Ya, vamos a parecer el Recodo, como 200 músicos. El último día vamos a ir todos, toque y toque, y cuando yo les diga, vamos a gritar, ¡hey! Y va a caer. ¿Qué crees que pensaron los guerreros? ¿Qué crees que pensaron los soldados? ¿Qué crees que pensaron los generales? La gente no habla de eso. La gente dice, Dios le habló a Josué y le dijo que tomaran Jericó y que iban a ir con los instrumentos y iban a tocar. Sí, pero ¿qué pensaron todos los demás? ¿No te acuerdas que Josué era un hombre de guerra? Era un estratega. Josué era el capitán del ejército de Israel. Parecía ridículo, escúchalo, parecería ridículo que el hombre de guerra te dijera que con un arpa y cantando van a caer los muros de la ciudad más complicada para conquistar. Claro que los hombres de guerra tuvieron que haber dicho algo. Ahora, eso la Biblia no lo dice, pero como seres humanos sabemos que sucedió. Porque siempre van a ver como loco al que dice lo que Dios le dijo para tomar una tierra, para conquistar un lugar, para hacer que un milagro suceda. Pero dice la Biblia que el pueblo hizo conforme Josué les dijo. ¿Por qué? Porque al final del día, la relación que tenía Josué con Dios tenía más peso que cualquier otra cosa. Así que la gente dijo, pues va, pues afinamos las guitarras y pues, no sé, pues bueno, está bien. Y salieron tocando y dieron las vueltas que tenían que dar e hicieron lo que Dios les dijo. Y al final gritaron, y en el último grito que dice la Biblia, los muros cayeron. Ya después de que los muros caen, si sigues leyendo, es un sangrerío. Porque hicieron pedazos al ejército, porque tomaron Jericó. Pero fue una de las victorias más grandes que Dios le ha dado al pueblo, porque un loco le escuchó e hizo cuando los demás pensaban que era una tontería hacerlo. Y es que el problema es que la gente siempre quiere que los milagros sean como queremos que nosotros sean, no como Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios convencional. Yo lo he aprendido hasta hoy. Dios no es un Dios convencional. A Dios no le gusta hacer las cosas como todo mundo lo hace. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que inclusive nosotros como iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, nos hemos creído que todos fuimos cortados con el mismo molde para actuar y hacer las mismas cosas, cuando hoy Dios está levantando Josués que se levantan a hacer las cosas que nadie hace porque los demás se burlan pensando que es ridículo. ¿Cómo vas a cambiar el mundo tomando esa maestría? ¿Cómo vas a cambiar la sociedad creando esa fórmula? ¿Cómo? No. Vamos a meternos a hacer... No. Claro que se puede cambiar así, porque el mundo es lo que necesita. Porque el mundo es lo que está buscando. Hombres y mujeres que se atrevan a escuchar la voz de Dios, aun cuando los demás piensen que están locos o que están chiflados. ¿Cómo puede ser posible? Pues es que así es como Dios opera. Y eso es lo que Dios hace. Y lo último que quiero decirte es que había un hombre que se llamaba Naamán. Y creo que he contado algunas veces la historia de Naamán. Y Naamán era uno de los capitanes del ejército de los sirios. Era el general del ejército de los sirios. Históricamente hablando, si nos posicionamos en ese punto de la historia, Siria estaba tomando y dominando toda la extensión de lo que había. Israel era uno de los enemigos de los sirios. Pero había este hombre que la Biblia dice que era un hombre respetado por el rey de Siria, que era un hombre que había hecho tantas cosas, que era un hombre que tenía tantos atributos, pero tenía un pequeño problema, y es que Naamán tenía lepra. Imagínate, un hombre con su posición, un hombre con su autoridad y su influencia, tenía una enfermedad como esa, tenía lepra. Entonces dice la Biblia que en casa de Naamán había una mujer hebrea, que era la que asistía a su esposa, y le dice: ¿por qué no van a Israel? Ahí hay un hombre
que puede sanar a mi amo. Hay un profeta, y está hablando del profeta Eliseo. Hay un profeta que vaya y que le diga. Entonces Naamán dice, a ver, pues el profeta, la chica se lo pintó como el profeta Eliseo, el hombre de Dios en Israel. Entonces dijo, pues claro que tengo que ir con él. Preparó sus caballos, preparó todas las cosas. Eso lo vemos en 2 Reyes capítulo número 5. Y vemos cómo Naamán prepara sus caballos, prepara sus carros, prepara oro, prepara todo, va con el rey y le dice, rey, dicen que hay una persona en Israel que me puede sanar. Y el rey dice, entonces voy a preparar una carta. Voy a preparar todo un protocolo para que vayas con el rey de Israel y se lo des. Dice la Biblia que fue Naamán, le entrega la carta y le dice al rey de Israel. El rey de Siria dice, te mando a mi siervo Naamán que está enfermo, sánalo. Postdata, te amo. Gracias, así, gracias. Best regards. Decía, gracias. Entonces el rey de Israel me da risa porque en lugar de compadecerse del pobre de Naamán, imagínate, ya se le andaba cayendo todo. En lugar de compadecerse de Naamán, dice, no, el rey de Siria quiere contra mí. Me está trayendo a este Naamán porque quiere hacerme guerra, quiere aprovecharse. Entonces empieza a hacer todo un escándalo y ahí es cuando Elías escucha lo que estaba sucediendo. Y Elías dice una palabra que a mí me encanta. Dice, no, rey, no te preocupes. Mándame a Naamán. Dice, para que entonces todo Siria sepa que hay profeta en Israel. Eliseo está dejando un precedente, está diciendo, para que la gente sepa que hay alguien que escucha la voz de Dios y que actúa conforme a lo que Dios dice. Eliseo estaba listo y llega Naamán. Y cuando llega a casa de Naamán, de Eliseo, pues esperaba que lo iban a recibir con alfombra roja y caravana, ¿no? Fanfarrias, y ha llegado Naamán. Entonces dice que sale el siervo de Eliseo. Dice Eliseo que no está. Y luego, ¿cómo que no está? Si soy yo, Naamán, el que lo está buscando. Dice, no. Dice Eliseo que no está. Pero que si quiere ser sanado, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Capítulo 5, versículo 9 de 2 Reyes. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, ¿por qué no se hace lo que yo quiero? ¿No dice eso? Dice, ¿por qué no sucede como a mí se me antoja? Dice, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán representa al hombre que quiere que Dios se amolde a él. Naamán representa al hombre que quiere ver los milagros a su conveniencia. Naamán representa al hombre que Dios, dándole la respuesta a su problema, aún así prefiere hacer lo que él quiere. Porque Eliseo en ningún momento le dijo que no iba a ser sanado, simplemente le dio una instrucción que a Naamán le pareció ofensiva. El problema es que muchos de nosotros recibimos respuestas de parte de Dios antes de vivir el milagro. Escucha, antes de vivir el milagro, Dios te dice que hagas algo, pero nos resulta ofensivo. Discúlpame. Dios te está diciendo que vas a sanar, pero te está diciendo que primero vayas al Jordán y te remojes 7 veces. Perdóname, Dios te está diciendo que va a proveer para lo que necesitas, pero primero necesita que seas responsable en lo que estás haciendo. Dios te está diciendo que va a hacer ese cambio en lo que tú esperas en tu familia, pero te está diciendo que primero hagas un examen de conciencia en las cosas que has dicho y que necesitas pedir perdón. Claro que el milagro va a suceder. El problema es que nosotros, Naamán, muchas veces decimos, no, quiero que el milagro suceda en el instante, que sea en la envoltura y en la forma en la que yo creo, cuando Dios dice, tranquilo, te voy a sanar.
voy a darte la provisión, voy a soltar el milagro, pero ves simplemente 7 veces al Jordán. Ahora, Naamán se va súper enojado y los siervos le dicen, mi señor, take it easy. Hold on your horses, my friend. No te preocupes. Le dice, a ver. Le dice, Naamán. Y es el que le da unas cachetadas, pero no porque tenía lepra. Le dice, Naamán, te la pusieron bien fácil. Te la pusieron bien fácil. El Jordán está a 2 cuadras. Nada más ve y remójate. ¿Qué puedes perder, Naamán? ¿Qué puedes perder por experimentar el milagro que Dios te ha dicho que va a suceder si primero tomas acción en tu vida? La pregunta es, ¿cuál es el Jordán en el cual Dios te ha pedido remojarte 7 veces que no has querido hacer? Porque si no lo has querido hacer, híjole, lo voy a decir como es, por eso la lepra sigue en tu cuerpo. Y ustedes saben que no somos de hablar mensajes de que tú, no, pero es que el mensaje es sencillo. Dios le dice a Naamán, ve y remójate 7 veces. Y los mismos siervos le dicen, no es tan difícil. Porque tenemos que entender esto. Los milagros de Dios son mejores a su manera que a mi manera. Pero hoy quiero que tú puedas salir de aquí entendiendo que hay cosas que tengo que hacer antes de que los milagros sucedan. Hay cosas que se tienen que poner en orden antes que el milagro suceda. ¿Cómo quieres que Dios te dé el carro que necesitas si no has ido a sacar la licencia? No, es que la tengo vencida. Ahora es algo muy básico, te estoy hablando de cosas triviales, pero ponlo al grado y al nivel que necesitas. Y qué cosas no han sucedido porque no hemos tenido la capacidad de ir a sumergirnos como Dios nos ha hablado. Y dice la Biblia en el capítulo 14, en el versículo 14, entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No puedo esperar que el milagro suceda en base a mi plan cuando Dios ya me dio una instrucción. Por más increíble que suene tu plan, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque Dios te va a decir planes que son mejores. La Biblia, hay una parte donde Pablo dice, cosas que ojo no oyó. ¿Ni qué dice? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. A los que andan, ¿qué? Conforme a su propósito. El plan de Dios siempre va a ser mejor. El milagro que Dios tiene para mí va a ser mejor. Entonces, no te preguntes por qué Dios no ha hecho el milagro que necesito. Más bien, empieza a revisar qué cosas necesitas hacer y actuar. Hace un tiempo tuvimos un mensaje donde hablábamos acerca de sacar cosas. ¿Se acuerdan? Hubo algunos que llegaron a sacar ropa, llegaron a sacar recuerdos, llegaron a sacar cosas. Y después de esos días recibí muchas historias de milagros que Dios proveyó y que dio cosas. Porque hubo personas que tenían miedo de soltar, pero cuando soltaron, Dios les restituyó con cosas mejores. Dios es un Dios de orden, y para que todo fuera creado, primero puso en orden las tinieblas y la oscuridad. Separó lo que tenía que separar y puso las cosas en orden para que todo fuera. Yo sé que cada uno de ustedes, Dios ya les ha hablado muchas cosas. No estamos descubriendo el hilo negro. Hay cosas en las cuales Dios ya te ha hablado, y como Naamán te ha dicho, el milagro va a suceder, pero tienes que hacer estas cosas. Ahora, no es Dios condicionándote, es Dios preparándote. Dios no está condicionando el milagro, sino que te está preparando para poder recibirlo.
Porque lo que yo puedo ver no está escrito, pero más o menos entendiendo en la parte social y cultural de cómo Naamán vivía con los sirios. Si Dios hubiera sanado a Naamán en el instante, hubiéramos visto a un hombre arrogante que creyó que recibió el milagro por su posición y no por quién era Dios. Y Dios lo que hizo fue trabajar con el corazón de Naamán para que él estuviera listo para recibir el milagro. Ahora, el profeta le dijo, y vas a ser sanado, y vas a recibir el milagro, y vas a recibir lo que necesitas, y lo vas a tener, pero es necesario que te prepares, Naamán. Que te prepares y que estés listo. Porque al final del día vemos esto, y con esto termino. La obediencia de Naamán activó el milagro. ¿Qué cosa Dios te ha dicho que parece tan loca? ¿Qué cosa te ha dicho Dios que hagas, que emprendas, que decidas, o que sueltes, o que reestructures, o que reordenes, reorganices? Y perdóname que lo diga así, porque sé que es el Espíritu Santo. Hay milagros que no hemos visto a causa del orgullo en nuestro corazón. De anhelar y esperar que Dios opere de cierta forma. Y pensamos que si actuamos de una u otra forma no va a suceder. O es como si estuviéramos actuando de una manera que no debería de ser cuando Dios nos prepara. Porque el orgullo no es parte del plan de Dios para la vida del ser humano. Al contrario, el orgullo fue lo que llevó al hombre a vivir una vida lejos de Dios. Así como estás, no te pongas de pie, cierra tus ojos en tu lugar. Así como estás, todo el mundo con sus ojos cerrados. ¿Cuáles son las 7 zambullidas y el Jordán que Dios te ha pedido? ¿Cuáles son las 7 zambullidas y el Jordán que Dios ha pedido en tu vida? Soltar algo, dejar algo, comenzar algo, reorganizar algo. Se vale cambiar de mentalidad. No, es que yo me lo merezco y tiene que ser así. Se vale cambiar de mentalidad para dejar que el milagro suceda, porque el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. Espíritu Santo, en esta noche yo oro por cada persona que está en casa. Yo sé, Dios, que hay cosas, hay milagros que cada uno de ellos anhela que sucedan. Que en lo más profundo de su corazón hay problemas y situaciones muy personales, muy íntimas, que tal vez no le han contado a otras personas, pero que están pasando, los que los hacen llorar, que les quitan el sueño, que los incomodan. Dios, situaciones adversas y difíciles que puedan estar viviendo. Pero hoy, Dios, yo declaro, así como Naamán, que el milagro sucede una vez que las zambullidas hayan sucedido. ¿Cuáles son? Yo no las sé, Dios, pero tú has hablado al corazón de cada persona. Los milagros van a suceder porque es la consecuencia de creerte, pero queremos prepararnos para recibirlos. Queremos ser mayordomos, administradores, queremos ser responsables, diligentes con lo que nos estás dando, lo que nos vas a entregar y vas a poner en nuestras manos, Dios. Queremos prepararnos, así que Espíritu Santo, declaro que tú preparas el corazón de cada persona hoy. Que cualquier idea, obstáculo o barrera que pudo haber estado ahí deteniéndolos, hoy en el nombre de Jesús es quitado. Y tú empiezas a obrar con poder y con libertad. Espíritu Santo, estás obrando con poder y libertad y estás quitando toda barrera. Y así como estás, solamente levanta tus manos y yo declaro que el milagro es hecho en tu vida, en el nombre de Jesús. Que no hay situación que esté fuera del control de Dios. Que no hay cosa que Dios no pueda operar o hacer con su poder. Y como Eliseo lo dijo, para que el pueblo sepa que hay un Dios que actúa y hace las cosas. Así que, papá, en el nombre de Jesús yo declaro que cada milagro, anhelo, sueño, solución que cada persona en Ágape ha estado orando, hoy es soltado. Puede ser dirección, puede ser paz,
puede ser sanidad, puede ser provisión, puede ser claridad en la toma de decisiones. Espíritu Santo, cualquier cosa que sea, hoy tú vienes a traer paz. Espíritu Santo, nos rendimos a ti. Jesús, nos rendimos a ti. Haz conforme a tu voluntad. Estamos listos, Dios. Ya no pondremos ningún pero. Estamos listos para ir al Jordán. Estamos listos para vivir el milagro. Estamos listos, Jesús.